pues nos volvemos a juntar, aunque nunca nos hemos separado, porque todos nuestros discos tienen estos espacios, o sea, este confirma la norma, ¿no?, de trabajar cada 6 o 7 años, con lo cual es nuestra manera de trabajar. No quiere decir que el siguiente salga dentro de 7 años, pero bueno, a lo mejor lo normal debería ser eso. Otra cosa sería una sorpresa. Y yo creo que pues eso, pues el roce, de repente nos vemos y decimos, hacemos algo, nos juntamos en el estudio, lo que sea, y ahí pues empezamos a pensar en volver con Nayo Ayín, en yo personalmente la necesidad de aterrizar en un mundo de búsqueda y de producción mucho más avanzada y de sentir que no estoy haciendo sota, caballo y rey. Para mí es muy importante, de hecho, esa parte de Nayo Ayín porque me hace aterrizar un poco. Y yo los bombarderos, necesito la contundencia, la limpieza y el volumen de voz. Entonces surge un poco de manera espontánea, ¿no? Por necesidad. Sí. ¿Y ese parón entonces es algo normal para 7 años? Básicamente no somos gente que está parando esperando a encontrarse, somos gente que está permanentemente en movimiento, cada uno haciendo sus proyectos, entonces que tienen que ver con diferentes ámbitos. Entonces cuando te encuentras, no te estás esperando, el encuentro es mucho más natural. Entiendo que de puertas afuera haya que explicarlo, pero de puertas adentro... O sea, hubiera dado igual toda la estrategia porque cuando hicimos el álbum que teníamos que haber promocionado decidimos no promocionarlo y no tocarlo. Cuando nos volvimos a juntar y tendríamos que haber hecho electrónica decidimos hacer un acústico. Y ahora que quiero decir, como siempre sabiendo lo que teníamos que hacer, hemos hecho lo que no teníamos que hacer. Entonces, nosotros que en nuestras carreras individuales hacemos mucho como cómo sería ir a favor, cuando nos juntamos casualmente, creo que en este no tanto, pero hemos estado haciendo un poco, hemos ido a la contra un poco, hemos hecho un poco lo que nos apetecía hacer en realidad. ¿Y por qué Bonzo? ¿Qué se diferencia del último álbum juntos? Del último, que era acústico por completo, y este es electrónico. Este tiene que ver con nuestra esencia, que es estar delante de un ordenador, básicamente. Los dos, mano a mano, horas de cabeza y cabeza, cabeza contra cabeza, así como 2 siameses. Y nada, hasta llegar a hacerlo. Y sobre Bonzo en concreto, sobre el álbum, ¿qué nos podéis contar? ¿Qué es lo más destacado? Bueno, yo creo que es, como siempre, el aterrizar la música de la manera que la aterrizamos, ¿no? Que el no ponerle fronteras a la música ni límites hace que salga Nayo Ayín puro. A mí me recuerda muchísimo, en muchísimas partes, al primer disco que hicimos juntos y que luego pues es muy interesante el poder picarte con las cosas que se hacen en todas partes. No me gusta decir fuera, pero vamos, por desgracia suele ser fuera. Picarte con ese estilo de música como para que te apriete un poquito las ganas de hacer algo más definido, ¿no? O sea, que aunque no sea un estilo de música claro y que digas, no, esto es trap o es hip hop o es trip hop o es electrónica, que sea Nayo Ayín, ¿no? O sea, para nosotros al final nos gusta mucho cuando de repente estamos jugando en el estudio y nos miramos y decimos, esto es Nayo Ayín puro, ¿no? O sea, que suena muy a Nayo Ayín. Si lo tuvieses que definir en pocas palabras. Bonzo. Sí. Oh, hay muy pocos elementos, con mucha pegada y con una voz que te va guiando, básicamente. Es minimalista, es hipnótico y tiene mucha contundencia física. Era muy complicado hacer la hipnosis con lo mínimo, o sea, con pocos elementos. Cuando no hay colchas es muy complicado hacer que la gente entre en un universo, porque el universo lo construyes con capas. Y sin capas, cuando está tan desnudo, es complicado. Y en cuanto a trabajar juntos, ¿cómo es esa experiencia? ¿Qué balance hacéis? Trabajar juntos es lo que más sencillo se nos da. Trabajar juntos es absolutamente mágico. Todo va mal cuando no estamos trabajando. Exacto. O sea, en las horas de estudio que a lo mejor no estamos trabajando es cuando nos liamos Cuando de repente hay una unión absoluta es cuando Música fluye. es lo que más fácil hacemos.
sea, ahí es donde mejor nos entendemos, o sea, en ese idioma es donde nos encontramos, pese a todo. ¿Y qué hace especial esa mezcla? Que no tenemos que hablar de nada más, que nos entendemos. No, pero más, no, pero menos, no, pero... Bueno, vale, venga, voy a... sabemos perfectamente cómo respiramos y surge de una forma... Eso solo te pasa cuando tienes 19 y de repente das en el clavo en un momento determinado con algo que no miraba a ningún sitio. Y eso nos pasó a los 19. Y eso te pasa en una banda de electrónica, una banda de pop. Te pasa con 19, no te pasa con 45. Con 44 puedes recuperar eso que hiciste y reversionearlo y hacerlo con un idioma actual, pero si no te ha pasado a los 19 es muy complicado. Puedes hacer un disco muy personal, pero estar en el latido hablo del mundo, o sea, en el pop electrónico, no electrónico, estás en las canciones, en este caso con este envoltorio, te pasa cuando te pasa, ¿no? Y nos pasó a los 19, entonces solo tenemos que mirar un poco atrás y mirarnos y comunicarnos desde un sitio que se da de forma natural, y eso es bueno, esa es la magia de cualquier música. O sea, pasa con la electrónica también, pese a los escépticos. No solamente pasa con una guitarra, un piano y un cantante de folk, quiero decir, puede pasar mirando a una computadora. Y durante estos años en solitario cada uno, ¿qué habéis aprendido, qué podéis aportar al nuevo álbum todos estos años? Pues bueno, yo creo que... Madurez, porque yo creo que en el primer disco cometíamos errores que no son errores, o sea, no los ves como errores, sino que cometíamos pues los típicos fallos de decir es que nosotros no tocamos porque hacemos música en una habitación y no salimos a tocar. Discutíamos precisamente por lo que acaba de contar ella, el hecho de que las cosas salgan tan fluidas, o sea, que dos personas tan distintas en el fondo seamos tan parecidos, porque cuando estamos dentro del estudio todo fluye perfectamente, con lo cual hay un entendimiento tan radical que te descontrola. Entonces cuando tienes 19 es muy bueno porque pasa y es muy espontáneo, pero también te descontrola porque no entiendes por qué pasa. Ahora utilizas esa potencia controlada. Cuando de repente, con la edad que tenemos y nos metemos en un estudio a hacer música, sabemos la potencia a la que podemos llegar y la madurez te deja tener control sobre eso, yo creo que se trabaja mucho más rápido también. O sea, que es la madurez a mí es lo que me sirve para saber cómo discutir cuando hay que discutir y cuando hay que hacer música, cuando hay que hacerla. ¿Y de ese trabajo juntos tenéis alguna anécdota así que nos podéis contar? ¿De este? Sí, o del trabajo juntos en general. Este ha sido mucho menos alcohólico que el anterior. El anterior trabajo fue... Es que este ha sido cero alcohólico, la verdad. Cero, nada. Cero. Pero el anterior trabajo que nos metimos ahí en banda y con músicos, bebimos muchísimo, por ejemplo. Hicimos un disco bebiendo todo el rato. Estábamos borrachos mientras componíamos, es la verdad. O sea, sí, era un disco muy peculiar el anterior. Pero yo creo que era más impostado que los dos, que el primero y el tercero. O sea, el hecho de ponernos la barrera de no, tiene que ser un disco de rock, o tiene que ser tocado, tenemos que salir a tocar, pero además tenemos que salir a tocar de verdad, no como un músico de grupo de electrónica, ¿no? Con músicos. Y eso al final pues te fuerza a hacer de una manera, y yo creo que por eso hacíamos esa especie de hicimos una gira que estaban todos los o sea, allá donde fuimos fue increíble, pero no dejábamos de estar en un elemento que no era nuestro, no éramos banda, nosotros componíamos solos y después lo intentábamos. O sea, en realidad hicimos el trabajo en computadora como lo hacemos ahora y después lo pasamos a acústico, entonces el trabajo es triple. Y ahora hemos dicho, vamos a dejarnos de leche, vamos a hacer lo que hacemos y a tocarlo como lo hacemos, como tendríamos que haber hecho hace 200 años. Y si estuvieses que quedar con algún tema de este álbum, ¿con cuál sería? Yo con Nothing to Lose y claramente con uno que todavía no se ha escuchado, que no, ¿cómo se llama? Mamá, papá. No sé por qué le cambiaste el título al final. Es verdad, es que le cambié el título. Bueno, uno que dice My mother was a gypsy, my father was a... ¿Y por qué? Pues porque bueno, es un tema en el que hice un trabajo con Carlos con la voz muy rítmico. Dentro de que no se nota, es muy sutil. Pero me gustó mucho. No pensar en la melodía, no pensar en el tono, pensar en el ritmo con la voz, sin ser un hip hopero. Entonces me encantó. Yo me quedo por decir otros distintos, I'm Not Special, porque me parece que se nos da bien el rollo este de las baladas, de las canciones lentas,
y de atrapar ahí, aparte de con la hipnosis, atrapar un poco el corazón. Y Ruby Sunday. Me gusta mucho la rítmica y me gusta cómo canta. He conseguido, porque además fue un logro mío, que abriera la voz ahí en una parte como no la he abierto nunca en ninguno de los discos que hemos hecho. Bueno, algunas voces dicen que habéis redefinido los límites de la música del pop y de la electrónica. ¿Qué opináis de eso? Es que hacemos música, o sea, yo creo que el problema lo tienen los otros. Es que, claro, o sea, nosotros no redefinimos nada, nosotros hacemos música con todo lo que se puede meter dentro de una canción. Es verdad que hicimos un disco hace mucho tiempo que no miraba a ningún sitio. No estábamos mirándonos en ningún espejo. Eso es muy complicado, eso solo te pasa a los que les pasa, cuando les pasa. Eso es O sea, una suerte. para hacer Death for You, la canción que yo es la que siempre pongo como ejemplo, o sea, alguien cuando hace cosas en su carrera, a lo largo de su carrera, tiene que tener algo que sea nuevo, que sea distinto, que no tenga casi referencias de nada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hay 2 o 3 canciones del primer disco que son Death for You, No Blood, que son canciones que no puedes referenciar en ningún sitio. Eso es lo que al final te da mucha fuerza para no tener que estar pensando cómo tienen que ser las canciones, si eres pop, si no eres pop, si eres electrónica, no eres electrónica. Yo creo que la música es música y a nosotros lo que nos permite volar es trabajar en música. Y yo creo que yo lo que le propondría a la gente que hace música es que nunca ponga barreras a nada. De hecho, yo creo que en el pop aquí se ponen demasiadas barreras a la electrónica, a lo sinfónico. O sea, creo que hay muchísimas posibilidades dentro de la música para hacer la música más variada. Pero básicamente sampleábamos violines, Claro. hacíamos unas atmósferas muy cinematográficas, estábamos metidos en el cine también y hacíamos ritmos que no tenían que ver con baterías, que tenían que ver Claro. con loops. Y yo vuelvo... Y con flamenco. O sea, Y con es que- flamenco, sí, y vuelvo a reiterar, nadie andaba tan rápido con un ordenador. Yo no conocía a nadie que fuera tan rápido con una computadora. Y estábamos ahí ya, son casi 20 años. O sea, recién habíamos, digo, los móviles tal, claro, es que ahora se asume como algo muy normal, pero no todo el mundo estaba con un Logic Audio yendo tan rápido. O sea, estábamos con un programa, salían bombas entonces. Y con una pista. Con una pista solamente y salían bombas cuando todo iba mal, salía una bomba que te decía que se iba a ir todo. Entonces, bueno, que estábamos en ese momento. Y yo tenía muy claro que no quería gritar, o sea, que quería encontrar un tono de voz que fuera ahí, como en otro lado, ¿no? Entonces estábamos en búsqueda y decidimos lanzarnos. Y eso te pasa cuando te pasa ahí. Es importante por eso, no es importante. Es importante porque fue importante para nosotros, más allá de todo. Tras este trabajo, ¿tenéis más proyectos juntos o, como decíais, cuando surja esa necesidad? Bueno, ahora mismo he empezado esto y Seguir con esto. y seguimos. O sea, ahora tenemos que tocar en directo, tenemos que... Además, el mercado ha cambiado mucho y yo creo que la manera de afrontar los proyectos musicales ahora... igual este es el último disco que hacemos porque ahora empezamos a hacer canciones todo el rato. O sea, Claro. no sé exactamente dónde vamos a ir, pero y seguro que ella hará cosas y yo haré cosas. O sea, eso es natural en nosotros. Pero Nayoajin siempre va a estar. O sea, que nadie se preocupe por si Nayoajin vuelve o se va. Nayoajin está siempre. ¿Qué esperáis de este disco? No lo hemos pensado por el Infinspell. No, o sea, sí que me gusta, como he dicho al principio, tratar la electrónica de otra manera. O sea, creo que estamos muy mal acostumbrados a escuchar la electrónica o la palabra música electrónica y escuchar siempre sota, caballo y rey. Yo creo que la electrónica es una herramienta maravillosa que te permite hacer cosas maravillosas y que muy pocas veces lo usamos. Y yo llevo mucho tiempo utilizando la electrónica en solitario para hacer sota, caballo y rey y, como digo, de vez en cuando mola aterrizar para que las cosas sean absolutamente distintas. Y yo creo que Nayoajin aporta a la electrónica algo distinto. No sé si bueno o malo, pero es distinto y que intenta atraparte o transportarte a algún sitio diferente. Y bueno, ya tema aparte, ¿cómo veis actualmente la industria de la música de cara a las elecciones también? ¿Cómo veis el panorama? De cara a las elecciones. Puedo ¿A las? prometer y prometo a las elecciones. La música de cara De cara a las elecciones. El panorama musical. Él seguro que tiene una opinión súper formada. Yo, de cara a las elecciones, defendería al que defienda a ultranza hacer un pacto de Estado por la educación, para poder meter la música y no tocarla.
para poder meter las escenas artísticas, para poder meter muchísimas más cosas que necesitan nuestros pequeñajos, más que la industria musical. Tendremos una industria musical mejor, tendremos una industria en general de todo mejor si cuidamos la educación. O sea, que el que mejor proponga para las elecciones educación abierta y sin límites, ese para mí es el que se lo llevará. Bueno, pues sobre esto ya está. También estás en otro proyecto junto a Juan Celada, el de Sound of Emotion, ¿no? Sí. ¿Qué tal sobre ese proyecto? ¿Cómo valoras ese proyecto? Bueno, es un proyecto, la verdad es que hemos intentado hacer un formato, ¿vale? Para que los artistas se metan dentro de ese formato y puedan componer canciones con las emociones de la gente. Es increíble, el resultado es increíble, el resultado de la canción es increíble y el resultado de las personas cuando escuchan es increíble. Y lo que hay que hacer es simplemente es una base armónica y tener que improvisar durante días y días y días y días. Es un gran reto para los artistas y yo creo que les está gustando mucho al equipo de audio, a nosotros nos está encantando, con lo cual lo bueno es poder ver a más artistas dentro de un proyecto así en el que se va construyendo con la emoción. Estamos en un momento acostumbrados a testar qué es lo que hacemos después de hacerlo y lo que hemos decidido aquí es testarlo antes de que salga. Ignacio, en tu carrera como actriz acabas de recibir un Ondas, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia? Bien, yo era el segundo que recibía. El primero lo perdí. La noche que me lo dieron. Pero no te creas que sí. Pues está guay, es el más bonito. Ya, pues exactamente, es el más bonito. Pero lo perdí no porque estaba muy... No, lo perdí como en un ropero, es que no me acuerdo. No, pero es muy típico, ¿eh? Luego he preguntado y parece ser que hay mucha gente que ha perdido premios. Y este fue muy compartido. De verdad. Hay mucha gente que ha perdido premios. Sí. Bueno, quiero decir que los han ganado y han perdido el objeto. Y aquí fue muy compartido y muy maravilloso y sobre todo por un trabajo en el que nos estamos dejando la piel todas las actrices. Está siendo muy duro, muy duro. Y estamos ahora ahí, pues eso, tengo una mordida, una pegada, la pierna hecha un Cristo. O sea, está siendo terrible. O sea, la segunda temporada os vais a agarrar a... No sé a dónde os vais a agarrar, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Está siendo terrorífico. O sea, yo cada día doy más miedo. Ya me doy miedo a mí. O sea, a mí me da miedo. No, más miedo te va a dar. O sea, yo ya no sé hasta dónde quieren llegar y como el público está reaccionando tan alucinantemente, pues ahí seguimos, en la línea que da más miedo. Y, bueno, ¿qué? O sea, que estás inmersa... Sí, vengo de Ondas con la maleta todavía y rodando. Está siendo apasionante porque estamos todas en un nivel muy... Yo creo que todos se están haciendo malos ya. O sea, no hay un ápice de onda ya en la cárcel, es una cosa terrorífica. Pero bueno... Sí, bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo les pregunto cada 2 por 3, ¿seguro que sabéis lo que estáis haciendo? Digo, el público, a ver si va a hacer al final, oye, no, que esto es demasiado. Vamos a ver. Pero feliz. Seguro que no.